Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Estamos intentando electrificar una Kawasaki KX80, así que fabricándonos una KX6. Hoy le toca, me he traído la moto aquí fuera, ya a la zona de soldadura, donde lijar y demás, digamos que el trabajo metalúrgico, y porque quiero hoy fabricarle, intentar empezar a coger el motor que lo tengo posicionado. Os lo enseño. Bueno, pues como aquí podéis ver, creo que tengo el motor, yo tengo un pelín alto respecto al eje, pero casi mejor, para que no me absorba el patín. Pero yo creo que lo tengo prácticamente posicionado en su sitio. Lo he movido un poco más hacia adelante para que, en caso que necesite quitar esta tapa, no tenga que sacar el motor completo. Y bueno, en principio tiene esta cogida de aquí, aquella y aquí tiene otras. Yo no sé ahora mismo cuál voy a atacar exactamente. Creo que voy a colgarlo al final de aquí, que le voy a fabricar algo para colgarlo de aquí. Pero creo que para empezar me voy a valer de lo que tiene la moto. Entonces la moto tiene esto, pues voy a hacer un par de pletinas provisionales para coger esto aquí y esto aquí. Y quizás otra para coger eso que vemos ahí abajo. Con lo cual podré quitar esta madera y tendré más o menos el motor posicionado para ver cómo diseño esta o si cojo una de aquí abajo al chasis. Pero ya con la madera quitada puedo tener el motor más o menos posicionado, y como estas pletinas en principio ahora se van a mover, las apretaré y me van a ayudar, yo creo, a posicionar el motor y terminar fabricando, pues no sé si finalmente esta de aquí, pero si fabrico esta de aquí primero, o sea, esta de aquí después de hacer aquello, y lo sujeto de aquí, ya puedo hacer algo más definitivo. En fin, voy a empezar así a ver, porque no es sencillo, pero bueno, de alguna manera habrá que empezar. Vamos a ver. Bien, pues aquí llevo un rato trabajando varias opciones. En principio he pensado, no sé, de momento en hacer algún tipo de pletina, lo he descartado. Luego he cogido un bulón y el bulón, digo, bueno, voy a coger un bulón preliminar, pero claro, luego he pensado que tendría que hacer un bulón de moto, de pistón, que entraba aquí perfectamente. Digo, bueno, pero es que luego tendría que hacer, en fin, le he hecho aquí estas dos pletinas que entran perfectas y el bulón entra aquí, pero claro, ahora el problema es que el tornillo, pues le tendría que coger un tornillo suficientemente grande como para esto. Total, que esto también lo he descartado. Y bueno, al final, de momento, lo que más me ha gustado ha sido esta idea de coger dos tuercas largas, soldarlas y las he rebajado un poquito en el torno para que entre esto aquí. Y ahora la idea es atornillarlo aquí con estos tornillos aquí a un lado y al otro, y bueno, pues rebajar esta pletina por aquí lo suficiente, tal, marcar y agujerearla para intentar pues cogerlo aquí así, ¿no? Y entonces una vez que se coja aquí, pues bien, pues no sé, esto podría quedar más o menos fijo aquí de alguna manera, y después yo poner y quitar el motor en meter esto aquí. No sé, sigo estudiando y trabajando el tema, porque la idea es fijarlo lo antes posible para luego pensar en aquí arriba hacer otra sujeción. Bien, pues después de parar varias veces, no sé, reposicionar, aburrirme de no verlo claro, irme, volver, bueno, al final he conseguido algo. He conseguido fabricar este bulón de aquí, partiendo de dos tuercas, que he atornillado porque va enroscada a 8. Y ahora esto está
Estas dos platinitas están torneadas para que entren ahí muy muy justas y he agujereado, he marcado. ¿Por qué? Porque lo más difícil es colocar el motor en la posición que tiene que ir. La posición nos la manda el piñón de salida a la altura del eje del basculante y centrado pues aquí al marcador del centro del guiacadena. Entonces, ahora está a un 96-97% centrado, digamos. Bueno, pues esto ha sido lo difícil, porque claro, como la base no es plana y la base del chasis tampoco es plana, pues es muy difícil coger el motor y colocarlo. Por mucho que le ponga una pletinica aquí y otra allá y tal, siempre se caía, se movía, es redondo. No me ha sido fácil, o no he sabido hacerlo más fácil. El hecho es que, bueno, ahora por lo menos he conseguido llegar hasta aquí. Está más o menos en su sitio, le está lo más cerca posible porque quiero que se pueda quitar esta tapa sin tener que quitar el motor. Entonces lo dejo a esta, podría pegarle un poquito más, pero yo creo que así está bien. Y entonces ahora lo que haré a continuación pues será darle unos puntos aquí de soldadura, porque estas pletinas están todavía solamente apoyadas en este eje, digamos, en este bulón que he hecho aquí. Con lo cual ahora mismo se podrían mover. Le voy a dar un par de puntillos y yo tengo el motor más o menos, bueno, digo, ahora cuando termine de colocarlo en su sitio perfecto. Y entonces, esto ya no lo vais a ver y en el siguiente episodio lo enseñaré. Voy a empezar a trabajar en una pletina aquí superior, una sujeción superior para esta parte del motor. Bien, estando esto aquí quieto, voy a trabajar. Y cuando tenga una bien fuerte aquí, sujeta, ya sé que el motor ni se me va a mover para allá ni para acá. Solo podrá bascular y bascular ya le daré entonces, ya veré si dejo esta definitiva o hago otra o me olvido de esta y levanto de aquí una pletina, no lo sé. Pero de momento me va a valer esta para poder tener el motor en su sitio. Así que, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí. Esto que parece una cosa, pero es que es una cosa de esas que tardan mucho y que no es fácil, depende del motor y tal, puede llevarte más tiempo pensarlo, que quede bien. Y me gustaría avanzar más rápido, pero es como estoy avanzando. De todas formas, en breve os voy a dar noticias de la batería, que creo que ya era un elemento que estaba ahí, no sabía qué hacer con ello, y creo que lo tengo más o menos ya en perspectiva qué hacer, con lo cual me motiva a, en los próximos días, pues seguir trabajando y seguir levantando la moto mientras viene esa batería y se hace, para ver si terminamos de coger el motor y terminamos de hacer cosas por aquí. Nos vemos, gracias por estar ahí en el próximo capítulo. Hasta pronto.